Gracias a Dios, hermanos. Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 4, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo número 4. Vamos a meditar en la palabra en esta mañana, en estos versículos del 1 al 20, dentro de este capítulo del libro de Marcos. Es un pasaje conocido, un pasaje que hemos quizás escuchado, incluso no sabemos la historia. Eh, Vamos a resaltar algunos puntos que la palabra del Señor nos da en ella y lo que Él tiene para nosotros. Titulé el mensaje de esta mañana, Cuando escuchar no es suficiente. Cuando escuchar no es suficiente. Acuérdense de algo, estamos viendo una serie llamada El compromiso de seguir a Cristo, nuestro compromiso de seguir a Cristo. Y miren, cuando escuchar no es suficiente, sin duda alguna que muchos en México, en Nuevo León, en Monterrey, en la entidad donde estemos, hemos escuchado de Dios. Muchos hemos escuchado de Dios en alguna ocasión. Muchos en México, si usted checa las estadísticas del INEGI, les va a decir que el 90%, aproximadamente un poco más, de la población es cristiana. Sin embargo, somos uno de los países más violentos del mundo. Entonces, ¿cómo es posible? Como que es incongruente, ¿no? Como que son cristianos, por un lado, es decir, que escuchan la palabra de Dios, pero por otro lado somos un país violento. Somos un país donde la inseguridad está a la orden del día, ¿verdad? Escuchar no es suficiente. Escuchar que hay un Dios no es suficiente. Escuchar o recitar algún versículo de la Biblia no es suficiente. Por eso en este pasaje, hermanos, el Señor deja claro que cuando viene la palabra a nuestra vida debe haber fruto, debe haber una transformación. Yo no puedo ser el mismo, lo he dicho en algunas ocasiones. A veces decimos, es que el hermano es así, así ha sido siempre. Es que la hermana es así, enojoncita, así ha sido siempre. Pues no, la respuesta es, no es así. Cuando vamos a la palabra y la palabra llega a nuestra vida, la palabra del Señor, debe haber una transformación en mi vida. Mi carácter cambia, mi forma de pensar cambia, cambia mi corazón. Y lo hemos visto, el corazón, más allá de las emociones, son mis pensamientos y son mis acciones. No puedo ser igual. Hay una gran diferencia, hermanos, entre escuchar y responder en obediencia con el corazón a lo que estamos escuchando. Hoy vamos a ver que el problema de esto no es el mensaje, no es la semilla. Hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. No es la semilla que se planta, no es la semilla que se arroja. Ese no es el problema. El problema realmente es en dónde cae la semilla, que tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo es nuestra tierra? Somos una tierra lista para ser sembrada y que produzca frutos y coseche, o somos una tierra árida, somos una tierra que todo mundo pisotea, o somos una tierra que la ahogan los espinos de la vida. Y pensando en esto, hermanos, y entrándonos a este pasaje, dice los versículos del 1 al 4, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Versículo 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas como la siguiente. Les dice Jesús, escuchen, vean la escena. Parto de esto. Jesús estaba, dice, en el mar. ¿Se acuerdan dónde estaba el domingo pasado? ¿Y los pasados? Mande. Pero anteriormente del mar estaba en la sina. Muy bien, en la sinagoga, ¿verdad? Enseñaba Jesús en el templo de los judíos, en la sinagoga, pero ahora cambió de foro. Estaba a la orilla del mar. Imaginen la escena. Dice Jesús que para que la gente no lo agolpara, se subió a una barca y la alejó de la orilla, mientras la gente permanecía en la orilla. Yo no me imagino cómo estaba la acústica del lugar, pero yo creo que ha sido muy buena, porque ¿qué creen? No había micrófonos, ni megáfonos, ni cartoncitos para hacerle así, o
no había nada para que se escuchara. Sin embargo, el Señor empezó a hablar y empezó a enseñar. Noten, empezó a enseñar a través de historias, a través de parábolas, a través de ejemplos, podemos decir. Y les dijo lo siguiente, versículo 3, escuchen, un agricultor, un sembrador, como dice la 60, un agricultor salió a sembrar. Versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Dice que la palabra que viene un agricultor y va a sembrar. Y donde arroja la semilla, algunas caen en el camino y vienen los pájaros, dice este pasaje, y se las comieron cada una de estas semillas. La explicación la da el mismo pasaje. Si usted va al versículo 14 y 15, Jesús mismo le da la explicación a sus discípulos y dice lo siguiente, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita ese mensaje. Hermanos, hay personas que oyen el mensaje de la palabra de Dios, escuchan de Dios, pero no lo dejan entrar. Imagínense, para los cibernéticos tienen ahí un firewall, ¿verdad? Tienen ahí una pared que no permite que esté entrando el mensaje de la palabra de Dios. Dios, hermanos, habla claro. Dios no es un Dios confuso. Dios no es un Dios que cuando usted escucha el mensaje dice, pues no le entiendo, es que Dios es muy confuso. No es así. Dios da un mensaje claro. Pero quien no quiere entender el mensaje de Dios, hermanos, pues no lo quiere entender. Quien es necio, por decirle de otra manera, para entender el mensaje de Dios, nunca, nunca lo va a entender. No importa qué tan claro sea el mensaje, las personas rechazan la verdad de Dios, están ciegos. Su sordera los lleva a vivir en pecado. Algo que podemos sacar de este pasaje, hermanos, que tú y yo somos el campo de trabajo del Señor. El Señor es el sembrador, el Señor es el agricultor y dice que Él arroja la semilla, que Él siembra la semilla. Y va a depender del campo donde la semilla esté para que esa semilla produzca un fruto. En este caso, cayó en el camino y dice que vienen los pájaros, ciertas adversidades, ciertas situaciones, ciertos paradigmas mentales que ya tenemos y evitan que el mensaje de Dios llegue a nuestra vida. Nuestro Dios, hermanos, todos los días nos da semillas. Miren, levante la mano. ¿Quién está leyendo su Biblia acorde con el programa que vamos leyendo? La mayoría, la mayoría. Todos los días, hermanos, ustedes reciben palabra de Dios. Todos los días ustedes reciben un mensaje de la palabra. Ya sea que la semilla la lean o la escuchen, la reciben. Ahora, ¿quién de aquí tiene WhatsApp? Muy bien. A ver otra. ¿Quién de aquí tiene amigos o familiares que les mandan mensajitos? ¿Quién tiene familiares o tíos? Yo tengo un tío que es así. Todos los días me manda al iniciar el día y al terminar una imagen o videos eh, con cierta versículo de la Biblia o con un Dios te bendiga. Nada más soy yo o alguien más recibe. Todos los días, hermanos, ya sea por la palabra, ya sea por amigos, recibimos palabra de Dios. Ahora hasta en los celulares, no lo traigo aquí conmigo, pero en la cobertura, por ejemplo, tú le puedes programar para que en la cubierta o en la pantalla, aunque esté apagado al momento nada más de verla y que encienda la pantalla, te aparezca el versículo del día. Le llaman esos los gadgets, ¿no? Eh, ¿Perdón? Eso. Le llaman eso. ¿Para qué? Para que te aparezca ahí el versículo del día. Es decir, hay muchas formas de que la palabra de Dios llega a nuestros días. Ahora más, como hoy domingo, venimos y adicionalmente a todo eso que les mencioné, a la lectura de la Biblia, a los mensajes de los tíos, de los amigos, a todos esos widgets que llegan en las pantallas de nuestro teléfono, adicionalmente escuchamos un mensaje a través de una predicación. Es decir,
Todos los días el sembrador, Dios, nos siembra una semilla, nos da una semilla. Ahora, ¿de qué va a depender, hermanos? ¿De qué va a depender de que esa semilla produzca un fruto? Piensa en una semilla, la que usted quiera. ¿Qué árbol le gusta, hermano? ¿Qué fruto le gusta? El mango. ¿Me dijo a mí o al...? Ah, bueno. El mango, el mango. Piensa en la semilla de mango, la siembra. Esa semilla, ¿qué produce, hermanos? Mango, sí, ya sé. Pero además del mango, ¿qué produce? Hojas, una madera. ¿La madera qué produce? ¿De qué se puede producir con la madera? ¿Perdón? Ok, muebles, papel. ¿Qué más se puede producir? Ok, ayuda al oxígeno que respiramos. En fin, esa semilla, vean todo lo que hace. No se queda como semilla. ¿Qué pasa al pasar el tiempo, al ser cuidada, al ser regada, al tener toda la adecuada oxigenación? Crece, crece y ¿qué? Y da fruto. ¿Qué se espera de toda semilla que se siembra? Que dé fruto. ¿Alguien de aquí es agricultor? Porque a lo mejor va a decir, no, hombre, está diciendo puras mentiras el pastor. Pero es así. Si aquí fuéramos agricultores de todo lo que sembramos, ¿qué esperamos? Que lleve un fruto. Por eso, cuando es temporada de sequía, ¿cómo están los agricultores? Pues se preocupan, se angustian. ¿Por qué? Porque pueden perder su cosecha. Es momento en ese sentido. Ahora, si la semilla, hermanos, que se siembra depende de la tierra donde cae, depende, haciendo la analogía, depende de nuestra vida, la pregunta sería para nosotros, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Somos de la tierra como la del camino, donde vienen los pájaros y se roban la semilla? Es decir, que no dejamos entrar a la palabra de Dios porque tenemos un corazón endurecido. Es decir, escuchamos la palabra del Señor, pero no es suficiente, ¿verdad? Como dice el punto número 1, escuchar no es suficiente porque cuando escuchas necesitamos apropiarnos del mensaje. Es cuando te apropias. ¿Cómo está nuestra vida en esta situación? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está dispuesto a escuchar su palabra para ponerla en práctica o lo tenemos endurecido en ese sentido? La respuesta, hermanos, es que muchas veces escuchamos, pero no nos apropiamos de lo que escuchamos? Ahorita cantábamos nuevamente y decíamos, Señor, tú eres fiel. Tu palabra dice que me puedo acercar confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el socorro oportuno, la gracia para mi vida. La pregunta es, ¿nos acercamos así? ¿O cuando viene la crisis, lo primero que hago es angustiarme, en lugar de ir y buscar a Dios para que Él me dé el socorro oportuno? Decía el salmista, mientras me alejé de ti, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras no buscaba a Dios, mientras no escuchaba y no hacía lo que Dios hacía, se envejecieron mis huesos en mi gemir toda el día. Estaba mi vida, dice el salmista, como una flor con la sequedad del verano, con el calor de verano donde se está consumiendo. Muchas veces, hermanos, no escuchamos la voz de Dios. Por eso el Señor nos dice, en Hebreos 3:15 nos dice, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchemos la voz de Dios, hermanos, sea cual sea el medio, sea una predicación, sea a través de un mensaje cantado, sea a través, como les decía ahorita, de la lectura de la palabra, de un mensaje que nos llega con extractos de la palabra de Dios, no endurezcamos el corazón. Dejemos que el Señor venga a nuestra vida para que nosotros hagamos lo que el Señor nos manda. Dice segunda los Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, lo leeré en la traducción, en nueva traducción viviente, dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Qué cantaban nuestros niños ahorita? El último canto. Ándele, qué feo. ¿Verdad? Yo dije, ay, yo hasta ni nombrarlo, ¿verdad? El innombrable, le vamos a decir. Decía, si el diablo viene a tu corazón y decían los niños, dile, no, 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 no. Pero si Jesús llama a tu corazón, dile, sí, 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 sí. ¿Qué pasa, hermanos? Que a veces el diablo llama a nuestro corazón, porque acuérdense de algo, eso es una realidad.
Dice la Biblia que tú y yo tenemos una guerra espiritual, tenemos una lucha espiritual y que el diablo anda como qué, hermanos, león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben qué? ¿A quién quiere devorar, hermanos? A nosotros. Esa es una realidad. Y el diablo viene a nuestro corazón, viene a nuestra mente. Aquí se celebra la guerra espiritual, la batalla, aquí está. Y viene el enemigo y te pone ideas y te dice, no, hombre, no le hagas caso a la palabra, no, hombre, no confíes en Dios, hazlo a tu manera, que el yo sea el que salga adelante. Bueno, tomando el ejemplo de los niños, cuando vengan esos pensamientos, hermanos, dile, no, 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 es una realidad. Dile, no, 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 y sigue el mensaje de Cristo. Escuchar la voz del Señor, hermanos, sin apropiarnos de ella, es perder la oportunidad que tenemos tú y yo de vivir para Él y de servirle. A veces hemos normalizado el escuchar la voz de Dios y nos hemos programado para no hacerle caso. Mire, yo conozco muchas personas en otras iglesias, ¿verdad? Conozco muchas personas que tienen años en la iglesia, años, 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 años. Han escuchado, si cada año tiene 52 domingos, al menos son 52 predicaciones. Y si tienen 10 años en la iglesia, han escuchado al menos 520 predicaciones. Más súmele algún otro estudio bíblico, más súmele alguna otra cita que le ha llegado, algún otro mensaje. Y veo sus vidas y las veo igual, sin avanzar, practicando los mismos pecados, hablando todavía malas palabras, hablando con maldiciones. Su pensamiento cuando vienen los problemas no es buscar a Dios, es acudir al mundo, acudir al yo, a yo lo resuelvo, yo tengo las herramientas para poder hacerlo. Escuchar la voz del Señor sin apropiarnos de ella, hermanos, es perder la oportunidad de vivir para Él y servirle. Tú y yo quizás hemos normalizado esto, hemos escuchado la voz de Dios muchas veces, pero estamos tan cerrados de nuestro corazón que no le permitimos a Dios actuar para que su evangelio haga la obra en nosotros. Pon atención a esta frase: no dejes que el enemigo robe la palabra antes de que transforme tu vida. No dejes que el enemigo robe la palabra de Dios antes de que transforme tu vida. Deja que la palabra de Dios realmente transforme tu vida en lo que el Señor quiere mostrar para ti. Lo que Él preparó de antemano, dice Efesios 2:10, que somos hechura suya y que Él preparó de antemano aquellas cosas buenas para que tú y yo anduviésemos en ella. Deja que la palabra de Dios, hermano, transforme tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Apropiándote de ella. Hazla tuya. Cree lo que la palabra de Dios dice, créela, créela. Si estás pasando por necesidad, cree ese pasaje que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cree que Dios es el sustentador, el proveedor, que Él es fiel. Si estás pasando por alguna angustia de enfermedad, alguna situación complicada, cree que Él es Señor, dice la palabra, que por su llaga fuimos todos curados, que el Señor nos sana, Él nos formó, dice su palabra que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, dice el Salmo 139. Él pensó en nosotros, Él puede restaurar todas las células cancerígenas de Antonio Emilio y le puede dar la salud si Él lo quiere hacer. Si es ¿Por qué? Porque Él es Señor. Él es el Señor, Él es el creador nuestro. Él puede hacer un nuevo corazón en Abigail, físico, como ha hecho un nuevo corazón espiritual en nosotros. Él rompió ese corazón de carne, ese corazón de carne, ese corazón de piedra y lo convirtió en un corazón de carne. Él rompió ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque éramos como este ejemplo. Estábamos endurecidos en nuestro corazón, pero el Señor viene y nos da un nuevo corazón. Amén. El Señor nos da un nuevo corazón. Número 2, escuchar no es suficiente, hermanos, cuando solo escuchas, pero no eres constante, no eres perseverante. Número 2, dice el versículo 5 y 6. Dice, otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Jesús mismo da la explicación a esto en los versículos 16
y 17. Y dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Miren, mis hermanos, yo vivo a las faldas del Cerro de las Mitras y ahí la tierra es así, rocosa. De repente he estado haciendo, digo, a tiempo atrás he estado haciendo pozos para sembrar plantas, árboles o alguna otra planta, inmediatamente es piedra. Entonces estoy con un tubo así, un pico ahí de fierro y salen chispas, ¿verdad? Hasta puedo ocasionar un incendio de tantas chispas que salen, pero es complicado. ¿Cómo acaban mis manos, hermanos? De por sí no hago ese trabajo, no están habituadas a hacer eso, pues luego me ampollo, ¿verdad? O a veces me he rendido, digo, no, hombre, está imposible, piedra y piedra y piedra. Bueno, me imaginé cuando estaba leyendo este pasaje eso. Así es, cuando la semilla cae, como dice aquí el versículo 5, dice, en tierra poco profunda con piedras no van a dar el fruto porque no alcanza la raíz de la planta a enraizarse. Y así pasa. Algunas plantas que hemos puesto ahí en su casa, en el jardín, pues no se dan. Viven unos momentos, unos días y luego se secan. ¿Por qué? Porque no alcanzan a penetrar esa piedra. Miren, lo del terreno pedregoso, hermanos, es la gente superficial. La gente que de inmediato recibe la palabra, pero no con el compromiso y la sinceridad que se requiere y pronto abandonan la verdad. Son aquellas personas que buscan a Dios cuando hay una necesidad, pero una vez que la necesidad es cubierta, ¿qué creen? Se olvidan de Dios. ¿Sí, han conocido gente así? ¿O somos así? Puede ser. Miren, yo tengo un ejemplo de esto. Hace muchos años allá en Reynosa, cuando estaba ahí en la primera iglesia bautista, asistió una familia cuyo papá estaba preso, era un político. Y estaba preso, ¿no? Estaba preso. Y mientras estuvo preso algunos meses, la familia constantemente pidiendo por el papá para que fuera liberado. Empezaron a hacer vida de iglesia, en fin, clamando al Señor. La iglesia les recibe, la iglesia les ayuda, se involucra incluso en el proceso legal, está al pendiente, le acompaña a la esposa y a los hijos, la iglesia, pero sale libre el Señor. ¿Y qué creen? Adiós, iglesia. Bye. Bueno, todas esas personas, hermanos, la Biblia les llama como este pasaje, que entran en un terreno pedregoso. El Evangelio entra en ese terreno pedregoso donde no hay raíz, donde no son constantes, donde no son perseverantes, no hay compromiso, no hay sinceridad. No están dispuestos a pagar el precio que significa seguir a Jesús. Es una fe emocional, es una fe del momento, es una fe no profunda, no tiene raíz. Y cuando viene la prueba, cuando vienen algunas situaciones o cuando ya fue resuelta su situación, se alejan de Dios y jamás se vuelven a acordar de Él. Yo creo que conocemos gente así, o yo creo que incluso algunas veces nosotros hemos sido así. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, sé constante. Necesitas ser perseverante. ¿En qué? En el Señor, en su palabra. Miren, Mateo 7, 26 y 27 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Han escuchado esta otra parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y sobre la arena? Bueno, la Biblia nos compara cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando no somos perseverantes, cuando no somos constantes en la palabra de Dios, nos compara como este hombre necio, le pone el adjetivo calificativo. Juan 6, 64 al 66 dice, pero algunos de ustedes no me creen, dice Jesús. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. De Jesús, hermanos.
de Jesús, del Maestro, del Señor de señores. Dice la palabra que muchos ya no pudieron seguirle ante la presencia de la palabra y le abandonaron y le dejaron, ¿verdad? Le dejaron de seguir. Necesitamos nosotros, hermanos, buscar a Dios constantemente, que nuestras decisiones sean reales en ese sentido, no que sean impulsivas por el momento, que nuestra fe, hermanos, no dependa de las circunstancias, porque si dependieran de las circunstancias, ¿cómo sería mi fe, hermano? Pues sería un sub y baja, ¿verdad? De repente vemos o sentimos que Dios nos responde y es nuestra fe está acá, pero cuando vemos, como decíamos ahorita en el canto, que parece que está muy lejos, híjole, pues mi fe bajaría. Mi fe no depende de la circunstancia, mi fe depende del oír la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de creerle al Dios fiel que está en la palabra de Dios. Yo no puedo alejarme de Dios, hermanos, cuando vengan los problemas. Al contrario, debería estar más cerca de Dios cuando vienen los problemas, cuando está la crisis. ¿Por qué? Porque Dios es quien me ayuda a afrontarlo. Escuchar con emoción, hermano, no es lo mismo que creer con una convicción que nos permita vivir. Miren, se habla de 12 discípulos, ¿verdad? Que siguieron a Jesús. Si hubieran sido como los que crecieron entre piedras, hermanos, cuando apresaron a Jesús, ¿se acuerdan qué pasó con los discípulos? Se dispersaron, se fueron. Si hubieran sido como entre piedras, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran ido y allá se hubieran quedado. Pero ¿qué pasó? Muere Jesús, al tercer día resucita, se reúne con ellos y luego se dice de ellos en el libro de Hechos que trastornaron, ¿qué, hermanos? El mundo con la predicación del Evangelio, que hasta el día de hoy, casi 2050 años después, aquí estamos, hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres dispuestos a creerle, a ser constantes, a ser perseverantes, a ir y buscar hacer aquello que el Señor les demandaba de cada uno de ellos. No basta, hermanos, con comenzar bien, como esta planta que se siembra, como la semilla que se siembra en un terreno poco profundo. Comenzó muy bien, pero al paso del tiempo terminó por secarse. No basta con comenzar bien, hay que terminar bien. Pablo compara nuestra vida como una carrera. No todos vamos a llegar en primer lugar, pero dice, pero yo prosigo a la meta, voy tras el premio, voy corriendo, me mantengo en la carrera, es decir, permanezco en el Señor teniendo constancia en Él. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, necesitamos permanecer en el Señor. Necesitamos que la semilla del Señor realmente se enraice en nuestra vida para poder llevar el fruto que Él espera de nosotros. Necesitamos responderle al Señor. Y si vemos que estamos en un terreno poco profundo hoy, hermanos, cambiémonos de terreno. Nosotros somos el terreno. Si estoy en un poco profundo, bueno, tengo que ir a algo que sea más fructífero para el crecimiento de Dios, de la palabra del Señor en mi vida. Número 3, escuchar no es suficiente cuando escuchas, pero lo que escuchas no es tu prioridad. No es tu prioridad. Miren, Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. La respuesta de Jesús a este dicho está en el 18 y 19. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Aquí la palabra llegó, sí llegó. Escuché la palabra, creo la palabra, pero no le doy el lugar adecuado a lo que Dios me dice. No le doy la prioridad. Lo del terreno entre espinas se refiere a la gente, a las personas que reciben la palabra, pero sus prioridades no le permiten vivir el evangelio con serenidad y se deja contaminar por la mundanalidad.
Los espinos, hermanos, representan un corazón dividido, un corazón partido, un corazón a la mitad, como lo dirigiera un cantante. Un corazón que se parte, un corazón que por un lado quiere seguir a Dios, pero por otro lado el mundo lo jala, los afanes de la vida lo están jalando. Los espinos representan un corazón dividido, un corazón partido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o es tu trabajo? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o es hacer riquezas? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o es el deporte? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o es la familia? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o es la iglesia? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida o no lo es? ¿O no lo es? Los afanes, dice el pasaje, y las riquezas ahogan la palabra. La palabra está en el corazón, pero quien reina en el corazón no es la palabra, es el yo. Por lo tanto, yo decido a qué le doy la prioridad. Miren, hermanos, he conocido gente en muchos lugares, que me dice, hermano, pastor, quiero servir al Señor en tal o cual ministerio, quiero hacer esto, sueño con hacer esto, con esto y con lo otro. Pero cuando se presenta la oportunidad para hacerlo, hermano, no se da el tiempo para tomarlo. Entonces, realmente, yo no dudo que lo quieras hacer, yo no dudo que tengas ese deseo de hacerlo, pero lo que tú estás haciendo al no darle la prioridad a Dios, al hacer otras cosas y decir que no tienes tiempo para Dios, está siendo como la semilla que creció entre espinos. Le estás dando prioridad a los afanes de la vida. Tengo mucho trabajo, pastor, me dicen algunos. Tengo muchas ocupaciones. Soy socialité, tengo vida social. No puedo. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo hace algunos años tenía el pelo negro. Bueno, cambio la frase. Hace muchos años tenía pelo y era negro. Y era negro. No, no tantos años, estoy hablando de algunos pocos años, tenía pelo y era negro. Y ahora no tengo tanto pelo como lo tenía antes y está blanco. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? El tiempo, decía un cantante, el tiempo pasa y no se detiene, ¿verdad? Y es una realidad. El tiempo pasa. El tiempo, platicaba con mi esposo hoy en la mañana y decía, híjole, ya esta semana inicia mayo. El viernes inicia mayo. Y el viernes, ¿qué creen, hermanos? Cumple un año aquí. Un año. O sea, ya pasó. El tiempo pasa. ¿Ya qué voy con esto que el tiempo pasa, hermanos? Si no le damos la oportunidad a Dios, van a pasar los años, van a pasar los años. Y si nunca le diste la oportunidad a Dios, hermanos, cuando quizás lo quieras hacer o digas, ya me liberé, ya me jubilé, ahora sí, le voy a dar el tiempo a Dios, ¿qué pasa? Muchas veces ya no tienes salud, muchas veces ya no tienes la fuerza que tenías en tu juventud, muchas veces tienes otro tipo de situaciones, ya no tienes la salud suficiente para ir y subir. Voy a ir a evangelizar a esos pueblos que están en la montaña. Hermanos, si no subes el chipín, que quieres irte al pico de Orizaba, pues no, no se puede, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque ya no estás en la condición física adecuada. Hermanos, el tiempo pasa y esa es una decisión, el tiempo pasa, los años se van. Hay un himno que dice, le encantaba ese himno a mi mamá, dice, la vida se va como el viento, ¿verdad? Pasa de repente, no se detiene en ese sentido. Y nosotros, hermanos, seguimos ahogándonos entre espinos. No le damos la prioridad a Dios. Déjame te digo algo, hermano, hermana. Si eres joven, tu juventud va a pasar. Y si no, desde este momento no aprendiste a darle la prioridad a Dios, ¿sabes qué estás transfiriéndole a tus hijos, los que veíamos aquí enfrente? Eso, que la prioridad no es Dios. La prioridad pueden ser mil cosas, pero no es Dios. Y a lo mejor queremos hacer y soñamos, yo quiero hacer esto para Dios, yo quiero hacer esto otro. Hermanos, pero si no soy capaz de un día a la semana o de sea cualquier día, en cualquier horario, hacerlo, si no me doy el tiempo en mi agenda para poder hacerlo, jamás, jamás lo voy a hacer. No le doy la prioridad a Dios. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ahí hablaba de sustento, hablaba de alimento, de vestido y de cuidado, de sustento, dice, os vendrán por añadidura. Pero la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios. Un corazón dividido, hermanos, un corazón partido, es un corazón que nunca va a darle resultados a Dios. Nunca. Podrá pasar su vida en la iglesia, podrá tener asistencia a una palomita los 52 domingos del año, pero si su corazón está dividido, es decir, no le da la prioridad a Dios, pues va a pasar como una sombra, ¿verdad? Fuimos creados, dice Efesios, tú y yo, Efesios 1:6 y Efesios 1:12, dice que fuimos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro comportamiento. Pero cuando no le damos la prioridad a Dios, pues no le estamos dando la gloria a Dios. Darle gloria a Dios, hermanos, va más allá de venir un domingo y cantarle. Y yo adoro a Dios y le canto muy bonito. Va más allá de eso. Darle gloria a Dios es en todos los aspectos de nuestra vida. Fuimos creados para darle gloria a Dios. No fuimos creados, hermanos, para ver quién genera más riqueza, para ver quién es dueño de un banco, quién es dueño de una telefónica, quién es dueño de una empresa. Puede venir por añadidura, pero lo principal es darle la gloria a Dios. Fuimos creados para cumplir con los propósitos que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Para eso fuimos creados. No estamos aquí de oquis, como a veces decimos por esta zona del país. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal de 70, 80, 90, 100 años. Estamos aquí para darle gloria a Dios, para prepararnos para una eternidad. ¿Con quién? Con Dios. Porque vamos a estar con Dios. El no decidir, hermanos, darle la prioridad al Señor, nos tiene esclavizados a una vida cristiana mediocre. Se escucha muy fuerte, pero es así. Cuando no le damos la prioridad a Dios, tenemos una vida cristiana a medias. Eso significa mediocre. A medias. A medias. Una vida que no lleva fruto, porque si bien creemos en Dios y le creemos, no lo aplicamos y no priorizamos la fe. Dice la palabra en Mateo 6:24, perdón, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno o quedará bien con uno y amará al otro. Será leal con uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El pasaje muy conocido de Lucas 10, cuando le dice el Señor, Marta, 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 ¿se acuerdan? La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, mi querida Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. que esté barrido, que esté recogido, que esté la comida lista, que ya esté listo el guisado para el día de campo del viernes, que todo esté listo. Dice, estás tan preocupada con los detalles, pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto. ¿Y dónde estaba María? A los pies del Señor, escuchando la voz de Dios, a los pies de Cristo. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hermanos, el trabajo va a pasar. De repente somos tan leales a una empresa, pero cuando vienen de repente épocas de cambio, ¿qué hace la empresa? Bye. Oye, estuve 20 años contigo. ¿Cómo que así de repente bye? La empresa no tiene corazón. En cambio, nosotros no puedo ir al templo, no puedo hacer esto porque me tengo que quedar más tiempo, tengo que hacer horas extras, tengo que hacer esto otro. No, no puedo ir a tal actividad, no puedo ir a esto otro porque tengo que estar en la empresa y la empresa te paga cuando es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le damos la prioridad a Dios. Escuchar sin prioridad produce una fe sin fruto, hermanos. Un corazón lleno del mundo no puede llevar el fruto que el Señor espera de nosotros. Hagamos tiempo para Dios. Hagamos tiempo para Dios. El día tiene 24 horas para usted y para mí también. Para todos tiene 24 horas. Necesitamos en nuestra agenda de cada día darle tiempo a Dios. Darle tiempo a Dios. Y por último, escuchar no es suficiente, hermanos. Escuchar no es suficiente. Por eso es importante decidir.
para dar fruto. Escuchar, decidir y llevar el fruto que el Señor espera de nosotros. Miren, versículo 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan, reciben la palabra de Dios, dice el versículo 20, y produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Las semillas que cayeron en la buena tierra. Hermano, la gente que sigue a Jesús integralmente comparte el evangelio con la gente con la cual Convive. La gente que sigue a Jesús integralmente comparte el Evangelio de Dios con la gente con la que convive. ¿Dónde convive usted, hermano? En la casa. ¿Con quién convive en la casa? Pues con su familia. ¿Y dónde es la oportunidad de compartir el Evangelio de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida? En casa, con mi familia, con mi esposo, esposa, hijos, o con los que vivamos, o con mi familia extendida, es decir, primos, tíos, con los que convivo. Si usted está en la escuela, convive con la gente de la escuela, o va a la escuela así, que nadie lo vea y no, convive, ¿verdad? ¿Dónde es la oportunidad de compartir el Evangelio? En la escuela. Si usted trabaja, ¿dónde es la oportunidad de compartir el Evangelio? En el trabajo. Dios le puso ahí, no es casualidad, lo puso ahí para que comparta el Evangelio, para que comparta de Dios. Usted es la fuente. del Evangelio de Dios en ese lugar. Nosotros compartimos el Evangelio, hermanos, para que las vidas de las personas sean transformadas. Les decía el domingo pasado o el antepasado, les decía, hermanos, sabemos que hay una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. ¿Dónde queremos que esté la gente que queremos, la gente que conocemos? ¿En la eternidad sin Dios o en la eternidad con Dios? ¿Dónde queremos que esté? Con Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Comparta el Evangelio. No hay otra manera. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todos tienen que pasar por Jesús. Si la gente no conoce a Jesús, no va a ir al cielo a una eternidad eterna con Él. Si usted no comparte el Evangelio a la gente que dice que ama, híjole, me cuestionaría yo realmente si la ama. Porque si no comparte el Evangelio, pues lo está destinando a otro lugar donde no está Dios. Necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos generar vida. Estamos por terminar y miren, hermanos, el verdadero creyente no solo escucha, sino que responde, decide y responde y vive la palabra. La buena tierra, la cual habla este pasaje, es un corazón que ha sido transformado y que está dispuesto a ser usado por Dios para llevar el fruto. Veíamos hace ratito el ejemplo del mango. Bueno, el fruto que va a venir de mí es ese árbol que va a generarse muchas cosas y que va a dar cientos, por no decir miles de frutos. Cuando usted siembra una semilla de mango, ¿cuántos mangos espera que dé el árbol? ¿Uno? Pues muchos, ¿verdad? No sé cuántos, aquí un manguista que nos diga cuántos mangos da una, no lo sé, pero no es uno, ¿verdad? No es uno a uno la proporción, es una proporción de uno a muchos, sea la cantidad que sea esa proporción, muchos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. El fruto que vamos a dar, hermanos, como hijos de Dios al proclamar el Evangelio es ese, de uno a mucho. La pregunta es para ti y para mí, ¿es tu vida una buena tierra para la semilla del Evangelio? ¿Es tu vida una buena tierra? ¿Es tu vida una tierra que ya está lista para llevar el fruto que el Señor espera o no? A lo mejor quieres que tu vida siga siendo como la que está en el camino o como la que está entre los espinos o la que está entre las piedras. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Una vida entre piedras, entre espinos, en el camino o una vida que sea una buena tierra para llevar el fruto que el Señor espera de nosotros? Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Juan 15:5, un
texto muy conocido. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. Necesitamos estar ahí para llevar el fruto que el Señor espera de nosotros. Es complicado, hermanos, es complicado, no es sencillo ir contra cultura, que nuestra vida, no, esa es la vida del cristiano. Nosotros tenemos la cultura del Señor, vamos contra la cultura del mundo, por eso somos contracultura. Es complicado el medio en el que estamos, sin embargo, cuando decidimos ser esa buena tierra para que el Señor produzca su fruto, ¿qué creen que va a hacer Dios? Va a tomar ese corazón dispuesto y va a hacerlo producir el fruto que Él espera. Haciendo una fórmula matemática, escuchar más obedecer es igual a una vida transformada, una vida que lleva el Evangelio. Escuchar, signo de más, obedecer es igual a una vida transformada, una vida que lleva el Evangelio a lo demás. Concluyendo, hermanos, concluyendo, escuchar no es suficiente. Por eso debemos de preguntarnos si nos estamos apropiando del mensaje del Evangelio. Debemos de preguntarnos si somos constantes o perseverantes. Y si no lo somos, empecemos a actuar. Seamos perseverantes, constantes. Escuchar no es suficiente. Por eso necesitamos darle la prioridad al Señor, obedecer lo que creemos y decidirme a llevar el fruto. Jesús, hermanos, y con esto termino, Jesús presenta una realidad clara. No todos los que escuchan cambian, no todos los que escuchan obedecen, no todos los que escuchan tienen vidas transformadas. La diferencia está en ese corazón que decide ser una buena tierra para el Evangelio, para la semilla del Evangelio. La pregunta para ti es, ¿te gustaría ser esa buena tierra? Esa buena tierra que el Señor siembre en tu vida la semilla para llevar el fruto. ¿Te gustaría? Pues vamos a orar al Señor y díselo a Dios, díselo en su palabra. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor, gracias por tu